Escuché, eres un regalo de Dios, pero la cuidadora lo besó frente al portero. La noche se envolvía en una extraña mezcla de sombras y luces tenues cuando Laura entró al pequeño departamento del anciano músico. El aire olía a jazmines mezclados con el eco de boleros que alguna vez conquistaron corazones. El viejo, don Manuel, estaba perdido en sus pensamientos, rodeado de fotografías en blanco y negro que parecían susurrar historias de un pasado glorioso. Laura, con el nudo en el estómago, se esforzaba por ocultar su propia soledad mientras lo atendía. Mientras le servía un té caliente, el portero del edificio, un hombre de ojos profundos que siempre parecía observar, apareció detrás de ella. Su llegada era como un susurro en el viento. «Eres un regalo del cielo», dijo con una voz dulce que reverberó en el pecho de Laura, como un bolero olvidado que ahora resonaba con fuerza. Ella se giró, atrapada por la calidez de sus palabras, y un destello de conexión surgió entre ellos. Las miradas furtivas que compartían, llenas de una tensión indescriptible, la hacían cuestionar lo que había estado dando por sentado en su vida. ¿Era posible volver a sentir? ¿Era él el faro en su tormenta? Pero mientras su corazón palpitaba, el pasado de este hombre acechaba en las sombras. Laura había escuchado rumores sobre él. Sus ojos revelaban un sufrimiento profundo, un misterio que la llevaba a cuestionar su valor. Ella, con su propia carga de dolor y desamor, se sentía identificada de una manera peligrosa. ¿Qué secretos ocultaba su vida? ¿Qué heridas arrastraba? Mientras las noches avanzaban, el triángulo entre el anciano, el portero y Laura se tornaba más complicado. Don Manuel, a quien creían solo un espectador, mantenía sus propias verdades. Había vivido años atrapado en su pasado, pero también era consciente de vidas no contadas. El amor es una melodía que nunca se olvida, susurraba de vez en cuando, sus palabras pesadas de significado. Una noche, en medio de una conversación cargada de emociones, Laura se encontró tan cerca del portero que la tensión era palpable. Sin pensarlo, sus labios se encontraron en un beso robado. La suavidad de ese momento la llenó de energía, pero el remolino de confusión la golpeó. ¿Eran capaces de superar las sombras del pasado? Pero en ese instante, una figura oscura observaba desde la distancia. Un susurro de inquietud atravesó el aire. ¿Quién estaba viendo? ¿Qué significaba realmente esa conexión? Laura se detuvo, su corazón latiendo con fuerza, mientras la incertidumbre llenaba la habitación. Se interrogaba si era un verdadero regalo del cielo, o si las cicatrices de su vida la obligarían a repetir el ciclo de sufrimiento. Todo parecía entrelazarse en la oscuridad. La revelación de don Manuel se proclamaba inevitable, un eco entre las notas del bolero. Y hasta el murmullo del viento afuera parecía advertirle que la historia aún no había terminado. Oye, antes de seguir con eso. Muchos suscriptores reportaron que YouTube quitó sus suscripciones sin aviso. Checa rápido el botón rojo abajo para asegurarte que sigues suscrito al canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y dime en comentarios, ¿de qué ciudad me ves? Me encanta conocer cada persona increíble de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Laura se detuvo, su corazón latiendo como un tambor. La calidez del beso aún ardía en sus labios, pero un escalofrío la recorrió cuando notó que el aire se había vuelto pesado.
Un silencio inquietante llenó la habitación, como si todo hubiera cambiado en un instante. La luz tenue del cuarto pareció apagarse, y fue entonces cuando escuchó un ruido ensordecedor. Era el timbre de la puerta, retumbando como un anuncio ominoso. El portero, con una expresión confusa en su rostro, se apartó un paso, mientras Laura, con los músculos tensos, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Quién puede ser a esta hora?», murmuró, con una mezcla de curiosidad y temor. Don Manuel, al fondo, la miró con una mezcla de preocupación y desaprobación. El timbre sonó nuevamente, más insistente. Laura se acercó lentamente a la puerta. Cuando la abrió, se encontró cara a cara con una figura alta y oscura, envuelta en una gabardina que ocultaba su rostro. El viento sopló con fuerza, haciendo que el corazón de Laura se detuviera un instante. «¿Qué necesitas?», preguntó, tratando de mantener la voz firme, a pesar de que su pulso se aceleraba. La figura se inclinó un poco, permitiendo que la luz iluminara su rostro. Era un hombre de mirada dura, con cicatrices que parecían grabadas a fuego en su piel. «Laura», dijo con voz grave. Al escuchar su nombre, un escalofrío la atravesó. «Soy su hermano». Las palabras cayeron sobre ella como un rayo. «¿Cómo? No puede ser». Su mente trataba de procesar lo que decía, pero la sensación de incredulidad la envolvió. Nunca había hablado de su familia con don Manuel o el portero. Su hermano había desaparecido años atrás en circunstancias misteriosas. Un agujero en su vida que había intentado llenar con su dolor. El portero se puso a su lado, mirando al recién llegado con desconfianza. «No lo conocías, Laura». Podría ser un impostor, pero la forma en que el extraño la miraba, la profunda conexión en sus ojos, le decía lo contrario. Él conocía secretos de su vida. Compartían una historia que jamás pensó recordar. Don Manuel se inclinó hacia adelante, sorprendiendo a ambos jóvenes. «Él tiene razón. Necesitas saber la verdad. Hay cosas que no te he contado». La revelación pareció encadenar la habitación. El anciano fue parte de aquello, un guardián de la historia que había mantenido oculta. El hermano avanzó un paso. «Ellos están en peligro, Laura». «No puedes seguir ignorándolo. El pasado no se olvida y ha vuelto para reclamarnos». La urgencia en su voz resonó en ella. No solo era un encuentro inesperado, era una advertencia. Laura sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las cicatrices y los secretos escondidos empezaban a desnudarse ante ella como lenguas de fuego. Y en eso, la figura oscura, un testigo del caos, dio un paso atrás. Fue un momento de tensión densa. El aire se cortó y ella supo que algo profundo y destructivo estaba por detonarse. Entonces, un grito desgarrador cortó la atmósfera como un cuchillo. Vino de la calle, un eco de horror que se filtró por la ventana abierta, llenando la habitación con un horror palpable. Los tres miraron hacia afuera, sus corazones latiendo con una mezcla de anticipación y terror. «No solo el pasado», murmuró don Manuel. «Es el presente lo que nos está avasallando». Laura temblaba mientras reacciones de miedo y desesperación se encendían en la habitación. No solo se trataba de su hermano perdido, o el sentimiento entre ella y el portero. Era un ciclo de sombras, un horror que amenazaba con arrastrarnos a todos. Las respuestas parecían esquivas, el futuro se oscurecía y el grito seguía resonando. ¿Qué estaba sucediendo realmente? ¿Qué oscuro secreto había estado ocultando don Manuel? La noche, con sus sombras amenazantes,
Prometía cambiar todo lo que conocían. El grito desgarrador resonó en la habitación, junto con la atmósfera tensa que llenaba la habitación. Laura, el portero y don Manuel, todos estaban estáticos, con el corazón golpeando en sus respectivos pechos. La figura oscura aún estaba ahí, y la revelación de su hermano fluyó en la mente de Laura como un torrente incontrolable. Pero el miedo que provocó ese grito exterior no se comparaba con la tormenta que se avecinaba. De repente, un estallido de luces deslumbrantes atravesó la ventanil. ¿Qué estaba pasando? La confusión la envolvió. El mundo pareció quedar en pausa, mientras los destellos iluminaban la sala como fuegos artificiales en medio de una batalla. Y entonces todo se tornó oscuro de nuevo. El silencio llegó como un manto pesado, cubriendo la habitación. Laura, temblando, se volvió hacia su hermano, quien ya no estaba en la puerta. Una sensación de alerta la invadió. Miró a don Manuel, quien ahora tenía una expresión seria, tan grave que parecía que el peso del mundo descansaba sobre sus hombros. ¿Dónde está?, preguntó Laura, con voz entrecortada. La angustia comenzaba a calar en ella, como el frío de una mañana nublada. Dijo que vendría, respondió el anciano, el eco de su voz sonando distante, preocupado. Este no es su verdadero yo. No puede ser. El portero se acercó, lanzando miradas inquietas a la puerta y luego a Laura. ¿Qué significa eso? ¿Sabes algo sobre él? La desconfianza creció en su mirada, pero aún había un destello de comprensión. El suelo temblaba con el eco de sirenas que se acercaban, cada vez más ruidosas. Laura se sintió atrapada en un torbellino de emociones. Su hermano, el hombre de la gabardina. ¿Fue realmente un regreso o una trampa? Antes de que pudiera digerir la pregunta, el timbre sonó otra vez. Un sonido más insistente, esta vez como un golpe que retumbó en el pecho. Los tres miraron la puerta. ¿Quién está?, empezó Laura, pero el portero fue más rápido y se dirigió hacia ella. «Deja que yo». La voz del portero era calmada, pero ese tono usaba la desesperación latente. Antes de que pudiera pronunciar otra palabra, la puerta se abrió de golpe, dejando entrar a un grupo de hombres oscuros, con trajes de sastre y expresiones de desprecio. «Traemos un mensaje», dijo uno, su voz firme como acero. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Mensaje? ¿De qué hablan?», exigió, aunque su voz temblaba. El que parecía ser el líder se acercó, su mirada fría como una sombra que se cierne sobre el sol. «Su hermano está metido en algo peligroso. Hemos estado observando, y su él se ha vuelto un problema. Deberías haberlo mantenido alejado de mí». Las palabras cayeron como un balde de agua fría. Laura sintió que el mundo giraba. «¿Qué quieres decir? No entiendo», tartamudeó, atrapada en un mar de preguntas sin respuesta. «Él no es quien dice ser», continuó el líder, acercándose más. «Trae consigo secretos que pertenecen a otro, un destino que todos ustedes no comprenden». La revelación chorreaba de su boca como veneno, y la sombra del miedo se cernía sobre Laura. Las sombras en el cuarto parecían crecer, envolverlas. Don Manuel hizo un gesto como para intervenir, pero el portero se plantó firme ante Laura, casi como un escudo humano. «No, no dejaremos que lo lleven», gritó, bramando con una firmeza que hizo eco en el silencioso terror de la habitación. Pero el líder sonrió, y fue una sonrisa que heló la sangre. «Deben decidir rápido. La elección está en la balanza, Ladies y Patty. Llevarse a su hermano o ver la verdad que está detrás de las sombras».
Este giro del ominoso juego de palabras dejó un vacío en el estómago de Laura. Todo lo que creía saber sobre su hermano, el amor que había sentido hacia él, ahora se transformaba en incertidumbre devastadora. El silencio que siguió parecía gritar en su mente, mezclándose con la incertidumbre. ¿Quién había regresado realmente a su vida? ¿Qué caminos estaban a punto de revelarse? ¿Y a qué costo? La noche, aún cubriendo la habitación, ahora también encerraba sus miedos más profundos. ¿Podrían escapar de este destino o estaban condenados a enfrentarse a verdades que desbordarían su propio dolor? El cambio estaba en el aire y el tiempo se volvía cada vez más escaso. El silencio que siguió a la amenaza del líder se transformó en un murmullo denso. Laura miraba a los hombres en la habitación. Sus rostros fríos, como si fueran sombras de la noche. El portero se movió. Ella tragó saliva, sus manos temblando. ¿Qué secretos traes, hermano mío?, pensó, con miedo retumbando en su pecho. Laura, el líder insistió, su voz como una sierra en la noche. No es un simple reencuentro. No has conocido la verdad. Y ese hombre no es quien dice ser. Él está enredado en algo mucho más profundo. Las palabras caían como piedras en el silencio. Laura apretó los labios. No sé de qué hablas, pero en el fondo un nudo se formaba en su estómago. Un frío que le decía que tal vez, solo tal vez, había algo de verdad. El eco de las sirenas seguía entrando por la ventana y su pulso latía más rápido. El líder sonrió, una sonrisa rota que no llegó a sus ojos. Tu hermano, Laura, es parte de algo mayor, una trama de traiciones, y te involucra a ti. ¿No es eso lo que siempre has querido saber? Don Manuel dio un paso adelante, su voz temblorosa. Lo que está en juego aquí no es solo un reencuentro, es la vida de muchos. Pero antes de que pudiera terminar, el hermano de Laura apareció de nuevo detrás de ella. Al instante el aire cambió. «Laura, no les creas», gritó él. Pero su voz estaba cargada de una desesperación que cortó la conversación. «Ellos son los peligrosos. Tienen intenciones malignas. No estoy a ti para hacerte daño». Pero sus ojos mostraban una inquietud que no podía ocultar. El líder se rió. «¿Crees que puedes protegerla, hombre? Ella debe saber la verdad». Fue entonces cuando de repente un estallido retumbante sacudió la habitación. La puerta se fue volando, empujada por una fuerza invisible. Entraron de repente más figuras oscuras y el caos se desató. Gritos, corridas. Laura se cubrió los oídos. El miedo gritaba en su mente. Y entre todo el estruendo se dio cuenta. El portero, pero ya era tarde. Un hombre del grupo que invadía la habitación se abalanzó sobre él y con un movimiento rápido le ató las manos. El coraje en su mirada se desvaneció en un instante. «¡No!», Laura gritó, su voz desgarrada. Se abalanzó hacia ellos, pero don Manuel la retuvo. «Es peligroso, Laura, no te acerques». La desesperación en su voz logró que se detuviera un instante. Pero fue en ese momento, justo cuando todo se descontrolaba, que un destello de luz iluminó la habitación. Una explosión sacudió el lugar y todo se volvió un borrón. Laura se sintió arrojada a un lado y en el caos vio a su hermano caer, envuelto en una nube de humo y gritos. Fue todo tan rápido. Laura sintió el impacto de la separación. Su corazón se rompió en 1000 pedazos. «No. No puede ser». En medio del desastre, se dio cuenta de que el rostro de su hermano había cambiado.
se había transformado frente a sus ojos. Una sombra oscura lo envolvía, un cambio, un giro en su esencia. Y fue entonces, mientras el líder sonreía, que Laura comprendió. Su hermano había sido parte de la trampa todo el tiempo. «¡No eres mi hermano!», gritó, desbordando terror. La verdad la golpeó como un puñetazo. «¿Quién eres realmente?». La habitación, una vez más, se sumió en el silencio, pero esta vez era un silencio cargado de revelaciones. El hombre que parece las tendrás con un alto precio. Laura se tambaleó. Todo lo que había creído conocer se desmoronaba. ¿Qué está pasando? El miedo aplastante en su pecho combinaba con una angustia desgarradora que apenas podía soportar. La noche se llenó de ecos de secretos que habían permanecido ocultos, y mientras todo se mezclaba, ella supo que cada decisión ahora resonaría en la eternidad. ¿Qué haría ahora? ¿En qué iba a convertirse este encuentro fatídico? ¿Sería el principio del fin o apenas el inicio de una senda más oscura? La sombra se cernía sobre ella, y la verdad aún latía en un rincón, esperando a ser descubierta. La habitación quedó en un silencio sepulcral. El hombre que una vez había sido el hermano de Laura ya no se veía como tal. Su mirada había perdido todo rastro de calidez, y cada facción de su rostro parecía transformarse en una máscara fría. «Laura, no puedes seguir así. No puedes confiar en él», le advertía el líder, mientras los otros hombres se movían como sombras alrededor, observando cada acción como si todo fuera parte de un juego. Laura sentía cómo su corazón latía con fuerza. «¿Qué estás diciendo? Eres tú el impostor», gritó, su voz temblando. La frustración y el miedo se entrelazaban, creando un nudo en su pecho. «Él es mi hermano, debes creerme». «¿Tu hermano? ¿O alguien que se ha disfrazado para manipularte?». La risa burlona del líder resonó, como un eco que solo amplificaba la confusión. Pero lo que más la sorprendía era la forma en que los hombres la miraban, como si supieran algo que ella no. Ese pensamiento la perseguía. «¡Dispárale!». A lo lejos, la voz del portero era un grito de angustia, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un fuerte estallido atravesó la noche. Una explosión resonó en el exterior, haciendo que las ventanas vibraran. Laura se cubrió la cabeza, mientras la oscuridad se llenaba de humo y gritos. Todo se volvió un caos. Se escucharon sirenas, el sonido se acercaba, y el aire se tornó espeso. Y en medio de este estruendo, Laura miró a su hermano de nuevo. En su rostro, una sombra pasó como un destello, algo oscuro y profundo. «Laura, corre». «No hay tiempo». A pesar del caos, sus palabras eran claras. ¿Por qué le decía eso? La habitación comenzó a tambalearse. La figura oscura de su hermano se acercó, y por un instante la conexión que una vez sintió se encendió. Pero también había algo más, algo que no pudo identificar. De repente el hombre se abalanza hacia ella, atrapada entre dos mundos, y en el instante más inesperado, un destello azulado brilló a su alrededor. «¿Qué está pasando?», gritó Laura, sintiendo que todo se movía más rápido de lo que podía procesar. El humo la envolvía, y el sonido de una explosión resonó tan cerca que su corazón se detuvo. En un instante, su hermano se convirtió en una figura borrosa. Antes de que pudiera hacer algo, una sombra se lanzó hacia su hermano, y todo sucedió tan rápido. Un ruido ensordecedor resonó, y él fue empujado hacia atrás, como si fuera arrojado por el viento. Pero lo impactante fue lo que reveló. Un destello brillante salió de su pecho, un artefacto que resplandecía con energía.
«Es un traidor», gritó el líder. Laura se quedó paralizada, horrorizada. Su hermano no solo estaba involucrado, sino que portaba un dispositivo que parecía abrir un portal. El aire estalló con energía, arrojando a todos hacia atrás, mezclando gritos y confusiones. Antes de que pudiera asimilarlo, el portal se formó, un giro de luces y sombras que desdibujó la realidad. Laura sintió el impulso de rendirse, pero no podía. Su mente se debatía entre la esperanza y el horror, entre el deseo de salvar a su hermano y el terror de lo que podría arrastrar con él. «Laura, ven», gritó él, pero su voz sonaba distante, como si el tiempo y el espacio los separaran. La figura de su hermano se desvanecía entre destellos de luz. «No te vayas», pero era demasiado tarde. En un instante, el portal lo absorbió y el sonido de su grito se apagó en un eco. La sala se llenó de gritos y caos. Don Manuel, el portero, todos estaban en shock. Laura temblaba, aún asida a la verdad. ¿Era él un aliado o un enemigo? Las luces titilaban y de repente el líder sonrió de nuevo, con un brillo altivo en sus ojos. «Ahora, ¿qué harás, Laura? Estás atrapada en un juego que no entiendes». El tiempo se detuvo, las sombras danzaban a su alrededor, y Laura, con su corazón latiendo como un tambor, sabía que este no era el final. Todo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué había descubierto realmente sobre su hermano? ¿Y cuántas sombras más había en su vida por revelar? Las respuestas parecían danzar en la oscuridad, esperando a ser desenterradas. La habitación quedó en un silencio sepulcral. El hombre que una vez había sido el hermano de Laura ya no se veía como tal. Su mirada había perdido todo rastro de calidez, y cada facción de su rostro parecía transformarse en una máscara fría. «Laura, no puedes seguir así. No puedes confiar en él», le advertía el líder, mientras los otros hombres se movían como sombras alrededor, observando cada acción como si todo fuera parte de un juego. Laura sentía cómo su corazón latía con fuerza. «¿Qué estás diciendo? ¡Eres tú el impostor!», gritó, su voz temblando. La frustración y el miedo se entrelazaban, creando un nudo en su pecho. «Él es mi hermano, debes creerme». «¿Tu hermano? ¿O alguien que se ha disfrazado para manipularte?». La risa burlona del líder resonó, como un eco que solo amplificaba la confusión. Pero lo que más la sorprendía era la forma en que los hombres la miraban, como si supieran algo que ella no. Ese pensamiento la perseguía. «¡Dispárale!». A lo lejos, la voz del portero era un grito de angustia. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un fuerte estallido atravesó la noche. Una explosión resonó en el exterior, haciendo que las ventanas vibraran. Laura se cubrió la cabeza, mientras la oscuridad se llenaba de humo y gritos. Todo se volvió un caos. Se escucharon sirenas, el sonido se acercaba, y el aire se tornó espeso. Y en medio de este estruendo, Laura miró a su hermano de nuevo. En su rostro, una sombra pasó como un destello, algo oscuro y profundo. «Laura, corre, no hay tiempo». A pesar del caos, sus palabras eran claras. ¿Por qué le decía eso? La habitación comenzó a tambalearse. La figura oscura de su hermano se acercó, y por un instante la conexión que una vez sintió se encendió. Pero también había algo más, algo que no pudo identificar. De repente, el hombre se abalanzó hacia ella, y todo sucedió tan rápido.
Un ruido ensordecedor resonó, y él fue empujado hacia atrás, como si fuera arrojado por el viento. Pero lo impactante fue lo que reveló. Un destello brillante salió de su pecho, un artefacto que resplandecía con energía. «¡Es un traidor!», gritó el líder. Laura se quedó paralizada, horrorizada. Su hermano no solo estaba involucrado, sino que portaba un dispositivo que parecía abrir un portal. El aire estalló con energía, arrojando a todos hacia atrás, mezclando gritos y confusiones. Antes de que pudiera asimilarlo, el portal se formó, un giro de luces y sombras que desdibujó la realidad. Laura sintió el impulso de rendirse, pero no podía. Su mente se debatía entre la esperanza y el horror, entre el deseo de salvar a su hermano y el terror de lo que podría arrastrar con él. «¡Laura, ven!», gritó él, pero su voz sonaba distante, como si el tiempo y el espacio los separaran. La figura de su hermano se desvanecía entre destellos de luz. «¡No te vayas!», pero era demasiado tarde. En un instante, el portal lo absorbió y el sonido de su grito se apagó en un eco. La sala se llenó de gritos y caos. Don Manuel, el portero. Todos estaban en shock. Laura temblaba, aún asida a la verdad. ¿Era él un aliado o un enemigo? Las luces titilaban, y de repente el líder sonrió de nuevo, con un brillo altivo en sus ojos. «Ahora, ¿qué harás, Laura? Estás atrapada en un juego que no entiendes». El tiempo se detuvo. Las sombras danzaban a su alrededor, y Laura, con su corazón latiendo como un tambor, sabía que este no era el final. Todo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué había descubierto realmente sobre su hermano? ¿Y cuántas sombras más había en su vida por revelar? Las respuestas parecían danzar en la oscuridad, esperando a ser desenterradas. Y cuando la confusión parecía alcanzar su apogeo, un grito desgarrador resonó desde la habitación adyacente. Era un sonido de agonía, un eco que atravesó el aire como un cuchillo afilado. Todos se giraron, y en medio del caos, Laura sintió un impulso urgente de correr. Su corazón se detuvo al reconocer la voz. «¡Es don Manuel!», exclamó, y sin pensarlo dos veces se lanzó hacia la puerta contigua. El portero la siguió, empujando a la multitud de hombres confusos. Cuando atravesaron la puerta, lo que vieron hizo que su estómago se revuelva. Don Manuel yacía en el suelo, rodeado de luces parpadeantes y susurros enloquecedores. Pero lo más impactante era la figura que estaba sobre él. Era su hermano. La sombra que había visto en su rostro se manifestaba completamente, revelando un ser que no era humano. Sus ojos brillaban con un resplandor supernatural, una marea oscura que chorreaba desde su pecho, como si estuviera absorbiendo la vida de don Manuel. «¿Qué has hecho?», gritó Laura, sus palabras un grito de impotencia. Todo lo que había creído rotaba en un torbellino de incredulidad. La realidad se desmoronaba a su alrededor. Su hermano no únicamente había regresado, sino que se había transformado en algo que no conocía. «Laura», murmuró él. Su voz era ahora un eco distante, ahogada entre la oscuridad. «No puedes detenerlo. Deben elegir». Y mientras la atmósfera se retorcía y el tiempo parecía desvanecerse, la elección se cernía sobre ella como una sombra pesante. Don Manuel desaparecía lentamente, su energía absorbida, mientras la figura de su hermano seguía mirando, astuta, cruel, y revelando un horror inimaginable. ¿Qué decisión podría ser ahora?
Las posibilidades eran oscuras y devastadoras, y en ese instante final, Laura supo que su vida nunca volvería a ser igual. La habitación quedó en un silencio sepulcral. El hombre que una vez había sido el hermano de Laura ya no se veía como tal. Su mirada había perdido todo rastro de calidez, y cada facción de su rostro parecía transformarse en una máscara fría. Laura, no puedes seguir así. No puedes confiar en él, le advertía el líder, mientras Laura sentía cómo su corazón latía con fuerza. «¿Qué estás diciendo? ¡Eres tú el impostor!», gritó, su voz temblando. La frustración y el miedo se entrelazaban, creando un nudo en su pecho. «Él es mi hermano, debes creerme». «¿Tu hermano? ¿O alguien que se ha disfrazado para manipularte?». La risa burlona del líder resonó como un eco que solo amplificaba la confusión. Pero lo que más la sorprendía era la forma en que los hombres la miraban, como si supieran algo que ella no. Ese pensamiento la perseguía. «¡Dispare!». A lo lejos, la voz del portero era un grito de angustia. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un fuerte estallido atravesó la noche. Una explosión resonó en el exterior, haciendo que las ventanas vibraran. Laura se cubrió la cabeza, mientras la oscuridad se llenaba de humo y gritos. Todo se volvió un caos. Se escucharon sirenas, el sonido se acercaba y el aire se tornó espeso. Y en medio de este estruendo, Laura miró a su hermano de nuevo. En su rostro, una sombra pasó como un destello, algo oscuro y profundo. «¡Laura, corre! ¡No hay tiempo!». A pesar del caos, sus palabras eran claras. ¿Por qué le decía eso? La habitación comenzó a tambalearse. La figura oscura de su hermano se acercó, y por un instante, la conexión que una vez sintió se encendió. Pero también había algo más, algo que no pudo identificar. De repente, el hombre se abalanzó hacia ella, y todo sucedió tan rápido. Un ruido ensordecedor resonó, y él fue empujado hacia atrás, como si fuera arrojado por el viento. Pero lo impactante fue lo que reveló. Un destello brillante salió de su pecho, un artefacto que resplandecía con energía. «¡Es un traidor!», gritó el líder. Laura se quedó paralizada, horrorizada. Hermano no solo estaba involucrado, sino que portaba un dispositivo que parecía abrir un portal. El aire estalló con energía, arrojando a todos hacia atrás, mezclando gritos y confusiones. Antes de que pudiera asimilarlo, el portal se formó, un giro de luces y sombras que desdibujó la realidad. Laura sintió el impulso de rendirse, pero no podía. Su mente se debatía entre la esperanza y el horror, entre el deseo de salvar a su hermano y el terror de lo que podría arrastrar con él. «¡Laura, ven!», gritó él, pero su voz sonaba distante, como si el tiempo y el espacio los separaran. La figura de su hermano se desvanecía entre destellos de luz. «¡No te vayas!». Pero era demasiado tarde. En un instante, el portal lo absorbió y el sonido de su grito se apagó en un eco. La sala se llenó de gritos y caos. Don Manuel, el portero, todos estaban en shock. Laura temblaba, aún asida a la verdad. ¿Era él un aliado o un enemigo? Las luces titilaban y de repente el líder sonrió de nuevo, con un brillo altivo en sus ojos. «Ahora, ¿qué harás, Laura? Estás atrapada en un juego que no entiendes». El tiempo se detuvo. Las sombras danzaban a su alrededor, y Laura, con su corazón latiendo como un tambor, sabía que este no era el final. Todo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué había descubierto realmente sobre su hermano? ¿Y cuántas sombras más había en su vida por revelar? Las respuestas parecían danzar en la oscuridad,
esperando a ser desenterradas. El caos en la habitación parecía volverse cada vez más intenso. Sin previo aviso, un estruendo atronador sacudió el lugar, y del mismo portal que había devorado a su hermano emergió una figura. Era un ser gigantesco, una sombra amalgamada de intentos fallidos y desesperaciones antiguas. Laura sintió un frío helador recorrer su espalda. Los hombres que habían invadido la habitación se agruparon, sus rostros pálidos llenos de terror. «Es el guardián del portal», susurró uno, la voz temblando. «Debimos haberlo previsto». Aquella criatura giró lentamente su cabeza, y a medida que lo hacía, el ambiente cambiaba. Todo parecía absorberse en ella, luces y sombras, pero lo que más atrapaba su atención eran los ojos. Ojos que parecían conocer el caos, que habían sido testigos de 1000 traiciones. Laura empezó a retroceder, el instinto de supervivencia apoderándose de ella. Pero estaba atrapada. Ella no solo había perdido a su hermano, había desatado algo más grande, y la figura, como si la estuviera leyendo, comenzó a moverse. «Laura», su voz resonó como un eco, arrastrándose en el aire. «Tu búsqueda de la verdad ha despertado viejos ecos, revelaciones que el tiempo intentó ocultar». De pronto, la habitación se iluminó, y figuras ya conocidas aparecieron. El verdadero hermano de Laura, pero con viejas cicatrices y un «Laura, no puedes confiar en él», exclamó. Y ahí, en medio de la confusión, la criatura giró su mirada hacia el líder. «El tiempo no perdona, amigo. Tus secretos siempre regresan». La tensión en el ambiente era palpable. La verdad que Laura había estado buscando la había llevado a este momento. Y la pregunta que ahora quedaba en el aire era: ¿quién era realmente el enemigo? El líder se tambaleó un paso atrás, intentando recobrar el control. «No, tú no comprendes. Esto no es lo que parece». Pero sus palabras sonaron débiles, como si ya no tuviera poder. La criatura, como un aguijón de veneno, se volvió hacia Laura. «Tu elección irá más allá de esta vida. La sangre que corre por tus venas es parte de algo mucho más grande». Laura sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Lo que había creído que era el fin era solo el principio de una tormenta. ¿Qué había desatado? La batalla no había hecho más que comenzar, y en medio de todo, un único pensamiento resonó en su mente. ¿Cuál es el verdadero precio de la verdad? La habitación quedó en un silencio sepulcral. El hombre que una vez había sido el hermano de Laura ya no se veía como tal. Su mirada había perdido todo rastro de calidez, y cada facción de su rostro parecía transformarse en una máscara fría. «Laura, no puedes seguir así. No puedes confiar en él», le advertía el líder, mientras los otros hombres se movían como sombras alrededor, observando cada acción como si todo fuera parte de un juego. Laura sentía cómo su corazón latía con fuerza. «¿Qué estás diciendo?» «Eres tú el impostor», gritó, su voz temblando. La frustración y el miedo se entrelazaban, creando un nudo en su pecho. «Él es mi hermano, debes creerme». «¿Tu hermano o alguien que se ha disfrazado para manipularte?» La risa burlona del líder resonó, como un eco que solo amplificaba la confusión. Pero lo que más la sorprendía era la forma en que los hombres la miraban, como si supieran algo que ella no. Ese pensamiento la perseguía. «¡Dispárale!» a lo lejos. La voz del portero era un grito de angustia, pero antes de que alguien pudiera reaccionar,
Un fuerte estallido atravesó la noche. Una explosión resonó en el exterior, haciendo que las ventanas vibraran. Laura se cubrió la cabeza, mientras la oscuridad se llenaba de humo y gritos. Todo se volvió un caos. Se escucharon sirenas, el sonido se acercaba y el aire se tornó espeso. Y en medio de este estruendo, Laura miró a su hermano de nuevo. En su rostro, una sombra pasó como un destello, algo oscuro y profundo. «Laura, corre, no hay tiempo». A pesar del caos, sus palabras eran claras. ¿Por qué le decía eso? La habitación comenzó a tambalearse. La figura oscura de su hermano se acercó, y por un instante, la conexión que una vez sintió se encendió. Pero también había algo más, algo que no pudo identificar. De repente, el hombre se abalanzó hacia ella, y todo sucedió tan rápido. Un ruido ensordecedor resonó, y él fue empujado hacia atrás, como si fuera arrojado por el viento. Pero lo impactante fue lo que reveló. Un destello brillante salió de su pecho, un artefacto que resplandecía con energía. «¡Es un traidor!», gritó el líder. Laura se quedó paralizada, horrorizada. Su hermano no solo estaba involucrado, sino que portaba un dispositivo que parecía abrir un portal. «¡Laura! ¡Ven!», gritó él, pero su voz sonaba distante, como si el tiempo y el espacio los separaran. La figura de su hermano se desvanecía entre destellos de luz. «¡No te vayas!». Pero era demasiado tarde. En un instante, el portal lo absorbió y el sonido de su grito se apagó en un eco. La sala se llenó de gritos y caos. Don Manuel, el portero, todos estaban en shock. Laura temblaba, aún asida a la verdad. ¿Era él un aliado o un enemigo? Las luces titilaban y de repente el líder sonrió de nuevo, con un brillo altivo en sus ojos. «Ahora, ¿qué harás, Laura? Estás atrapada en un juego que no entiendes. El tiempo se detuvo». Las sombras danzaban a su alrededor y Laura, con su corazón latiendo como un tambor, sabía que este no era el final. Todo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué había descubierto realmente sobre su hermano? ¿Y cuántas sombras más había en su vida por revelar? Las respuestas parecían danzar en la oscuridad, esperando a ser desenterradas. De repente, un estruendo hizo vibrar el suelo. La criatura del portal no solo había llegado, sino que parecía estar buscando algo, o a alguien. Los hombres que habían invadido el espacio retrocedieron, aterrados. La criatura se volvió hacia ellos, sus ojos resplandeciendo, revelando una inteligencia inquietante. «Hay secretos que no deberías saber», dijo en un tono que parecía un susurro mágico, pero lleno de amenaza. Laura sintió que el aire se espesaba, la presión se acumulaba en su pecho. «¿Qué estás buscando?», preguntó, su voz temblando. Fue entonces cuando el ser la miró, y el espacio entre ellos se llenó de electricidad. Ella sintió un tirón dentro de sí misma, como si algo en ella resonara con la criatura. «Busco la verdad que tú aún no conoces», susurró. «Existen vínculos más oscuros entre ustedes». Con un movimiento rápido, la criatura extendió una mano hacia Laura. «Tú has sido elegida». «¿Elegida?». La incredulidad en su voz retumbó en la habitación, y cuando menos lo esperaba, las sombras a su alrededor parecieron cobrar vida. Figuras conocidas comenzaron a emanar de las paredes, como recuerdos olvidados que regresaban al presente. Su madre, de ojos tristes y llenos de historia, apareció, seguida de un joven que Laura apenas reconocía, su hermano, no el que había desaparecido, sino otro, uno que nunca había visto. «Laura,
La voz de su madre era un eco quebrado. La línea de la familia es más antigua de lo que piensas. Hay un deber que no cumpliste. La revelación cortó el aliento de Laura. ¿Deber? ¿Qué deber? Pero no hubo respuestas. En cambio, figuras de su pasado se desvanecieron, dejando un vacío de terribles preguntas en su corazón. Mientras la confusión reinaba, el líder se lanzó hacia la criatura, intentando detenerla. Eres un error, un desatino del pasado. Pero entonces la criatura lo miró y sus ojos brillaron en un tono rojo intenso. En un instante, el líder cayó al suelo, retorciéndose, como si algo hubiera quebrado su esencia. Laura sintió una ola de pánico corriente a través de ella. ¡No! Gritó, pero era demasiado tarde. Todo lo que conocía se desmoronaba. Y en medio de la tormenta de emociones se dio cuenta de que el hermano que había regresado, aquel que ella anhelaba, estaba entrelazado en una red de secretos que la envolvían. ¿Quién era realmente? Laura, es hora de decidir, dijo la criatura nuevamente, su voz resonando con un eco siniestro. Tu elección determinará no solo tu destino, sino el de todos los que amas. La sala giró a su alrededor, y la pregunta quedó suspendida en el aire como un extenso abismo. ¿Qué haría ahora? Las sombras y la luz chocaban a su alrededor, y en medio de todo el verdadero horror aguardaba. La comprensión atravesó su mente. En el corazón de toda esta historia estaba su propia identidad, un rompecabezas que aún debía desentrañar. ¿Qué verdad habían ocultado? La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Las palabras de la criatura reverberaban en el aire, llenas de una carga que era imposible ignorar. Laura sintió su corazón retumbar en su pecho. ¿Elegida? ¿Elegida para qué? Un nudo en su garganta hizo que su voz sonara más pequeña de lo que esperaba. La sombra, en un giro de luces, se acercó. Tú eres la clave para abrir la puerta a lo que olvidamos. Con esas palabras, varias imágenes destellaron en la mente de Laura. Recuerdos de su infancia, ecos lejanos de sus risas y juegos. Pero también vislumbró sombras que se cernían sobre su familia, secretos que nunca le habían contado. ¡Cállate!, gritó el líder, interrumpiendo la conexión. Su voz temblaba, mostrando el miedo que había mantenido oculto. Pero Laura no podía quitar los ojos de su hermano. Él estaba atrapado entre el ser oscuro y la luz que se filtraba del portal, atrapado en una lucha que no parecía terminar. El desasosiego dejó un eco helado en su pecho. Mientras la criatura hablaba, un sonido que sonaba a cristal roto raspó el aire. Las luces del portal estaban comenzando a distorsionarse. «Estás a punto de perderlo todo», exclamó la criatura, y fue en ese instante que todo cambió. Un estallido fue seguido por un grito desgarrador. «¡No!». Laura se giró, pero ya era tarde. El líder se lanzó hacia la criatura, sacando su arma como una serpiente en un ataque. «No te acercas». Pero antes de que pudiera disparar, el aire estalló en llamas y en un segundo todo se tornó oscuro. El caos se desató. Laura sintió un empujón que la lanzó hacia un lado. Perdió la estabilidad. Cuando el polvo se asentó, el líder y la criatura yacían en el suelo. Pero había algo más, algo que la dejó helada. Mientras el humo se disipaba, Laura se acercó temblorosa. ¿Qué ha pasado? En el lugar donde estaban, solo había un charco de luz y oscuridad mezclada, pero atrapado en el centro había un objeto. Era un medallón, resplandecía como si tuviera su propia vida.
Lo recogió con manos temblorosas y al hacerlo, una visión penetró en su mente. Imágenes lejanas surcaban su visión, un oscuro ritual, su familia de pie, figuras encapuchadas y entre ellas un rostro familiar, su madre. Finalmente entendió. Tú lo sabías. El impacto de su propia revelación la volteó. Ella no era solo una participante en esta historia. Ella era el centro de un legado familiar de poder y culpa. Los hombres que habían estado allí, ahora atónitos, intercambiaron miradas. ¿Qué significa esto? Uno murmuró, su voz llena de incredulidad. Laura sintió el peso de la verdad aplastarla. Entre los murmullos, su hermano se acercó, pero al mirarlo, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Sus ojos ya no parecían los de un familiar. ¿Qué has hecho? Ella vociferó. En su interior, la duda crecía como la sombra que les rodeaba. ¿Eres mi hermano o solo una fachada? Laura, escúchame, dijo él, su voz llenándose de desesperación. Soy quien siempre fui. Pero hay cosas en esta familia, cosas que nunca vivimos porque tú decidiste apartarte. Mientras el medallón en su mano vibraba, Laura sintió que una voz antigua reverberaba en su mente. Debes elegir o perderás todo lo que amas. Fue un lamento que resonó profundamente, marcando el latido de su corazón. Y justo cuando creía que podía entender, algo aún más inquietante sucedió. La habitación tembló y frente a ellos un rayo de luz emergió del portal. Era diferente esta vez, un destello púrpura que prometía rupturas. «Laura, elige ahora», susurró la criatura, despareciendo en un susurro. Así, con el medallón ardiendo entre sus manos y el corazón dividido entre la verdad y la traición, el tiempo se congeló. ¿Qué haría? ¿Seguir su camino o enfrentarse a la oscuridad que había despertado? La decisión se alzaba ante ella, como un abismo sin fin, y la historia apenas comenzaba a revelarse. Atención nasala era palpable. Laura aseguraba el medallón en sus manos. El brillo pulsante parecía ecoar su propio corazón. ¿Qué quiere decir con que yo soy la clave para abrir la puerta? La pregunta era más un susurro, mas en el fondo sabía que precisaría encarar las verdades que siempre ficaron a la sombra. La criatura, una amalgama de luz y sombra, inclinó la cabeza. Toda su familia guarda segredos. Agora você debe escoger, aceitar el poder que le pertence o permitir que las sombras leven você y todos aquellos que ama. Los rostros de los hombres y de tu hermano estaban a su alrededor, ansiosos e inquietos. Laura sentía una presión creciente, como si cada hollada estuviese empurrando para una decisión que no podría más adiar. La figura de su hermano mudaba entre la luz y la oscuridad. Una batalla interna que refletía su propio conflito. Do que você realmente se lembra de nós? Ele a confrontou, a dor visível em seus olhos. Lágrimas se formaram e uma onda de lembranças a atingiu. Carinhos, risadas, momentos perdidos. Ela havia chegado tão perto de entender e agora estava prestes a perder tudo de novo. Eu confiei em você. Eu queria que você voltasse a ser quem era. Sua voz se elevou e a frustração pelo que se passou era quase insuportável. Laura, por favor, a verdade é mais complexa do que você pensa. O desespero em sua fala a fez hesitar. E nesse momento, o chão dançou sob seus pés. O medalhão em sua mão tremeu e ela sentiu uma conexão. Era hora de decidir. Sentindo uma força maior a puxar, Laura ergueu o medalhão
e gritou: Eu aceito quem sou e que vem com isso. As palavras ecoaram na sala e instantaneamente uma onda de luz explodiu. O caos se organizou em um mar de cores e sons. Laura, vislumbradas de sua família, os rostos de seus antepassados dançando ao seu redor. Um calor a invadiu e, de repente, tudo fez sentido. Uma responsabilidade que seu coração estava pronto para abraçar. Agora, escolha seu destino, a criatura disse, sua voz ecoando em sua mente. Laura olhou ao redor. Seu irmão, apenas o espectro de sua antiga essência. Os homens, agora reconhecendo suas falhas, estavam a um passo do seu arrependimento. Ela soube que o amor e a dor eram aliados nesta batalha. Então vamos, juntos, vamos desvendar esses segredos. E foi nesse instante que ela viu o futuro. A luz emanando do medalhão começou a formar um caminho e todos se unem, apesar do medo. Nos olhos de seu irmão, uma nova faísca surgiu. Esperança. Ele estendeu a mão. Vamos enfrentar o que está por vir, juntos. E assim, com a energia pulsante, Laura os conduziu, deixando as sombras para trás. O passado poderia ser revelado, mas o futuro, esse era deles para moldar. Quando o último eco da batalha se acalmou, sentiu a vida pulsar ao seu redor. O rumo que havia tomado a levaria a novos desafios, um novo começo, mas finalmente estava em paz com sua história. A realidade se desdobrou, mostrando um novo horizonte. Mas ela sabia que momentos de tensão viriam novamente. E quando a última luz de seu medalhão se apagou, Laura se sentiu leve, pronta para o que quer que viesse. Agora, se você está aqui, precisa entender uma coisa. Este é o momento. Se inscreva imediatamente no nosso canal para não perder as histórias exclusivas que ainda estão por vir. Aplaste o botão de like agora e ajude a alimentar nosso algoritmo maravilhoso. E não vá embora sem inundar a seção de comentários com suas reações e suas teorias sobre esse final incrível. Essa é a sua chance de compartilhar tudo isso com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem um segundo a mais. Os verdadeiros fãs sabem o quanto é importante apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa!